invitado la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, le otorgó el viernes reciente una medalla por 20 años de actividad académica. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Felicidades, felicidades. Pues muchas gracias. Sí, es un reconocimiento por mi actividad académica de 2 décadas, 20 años de estar finalmente sembrando semillas de conciencia crítica. Yo creo que no se debe de perder nunca la crítica en los alumnos. Cómo entender el entorno en el que vivimos, sobre todo la materia que imparto, que es Derecho Constitucional. Bueno, su segundo nombre no oficial es Modesto. Yo te felicito, y además bien ganado. Bueno, Francisco Burgoa es uno de los estudiosos del derecho que han criticado crudamente la reforma al Poder Judicial sobre todo desde septiembre, en que se aprobó, gracias a una mayoría antidemocrática del oficialismo, ¿no?, en el Congreso. Así es, porque digan lo que digan, que 36 millones fueron los que decidieron esta reforma judicial en el pasado proceso electoral de 2024, es una mentira. Y tan es una mentira que resulta que en las estimaciones de esta reforma judicial, de esta participación ciudadana del próximo 1 de junio, ya dicen que va a ser de 10 millones, de 15, o inclusive la presidenta Sheinbaum habla de 5 millones. O sea, prácticamente no importa que vaya solamente un ciudadano a votar, porque eso es democracia en la opinión del oficialismo, lo cual obviamente viene a caer o a destruir ese discurso del oficialismo de que la ciudadanía, de que el pueblo de México quería esta reforma judicial, que es prácticamente una captura del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, esto del ejercicio democrático, que a mí me parece demencial para elegir a juzgadores, en el caso de Durango, para la renovación del Poder Judicial del Estado de Durango, hay 49 posiciones por ser decididas por voto popular el 1 de junio. Son 49 posiciones y solo hay 49 candidatos, entonces basta con que cada uno vote por sí mismo para que gane por mayoría. ¿Eso es democracia? O sea, ¿cómo es posible que habiendo tantas personas calificadas, que no tengo la menor duda que había personas calificadas para poder ser aspirantes a candidatos a jueces y magistrados en el estado de Durango, haya habido finalmente un consenso para que solamente haya candidatos únicos, lo cual me parece antidemocrático, y esto finalmente es una confirmación más de que toda esta es una simulación para estar capturando al Poder Judicial de la Federación y a poderes judiciales locales, como en este ejemplo que pones tan claro como es el de Durango. Bueno, el caso es que no se pueden detener las olas y es un hecho que habrá elección el 1 de junio. Y el jueves de la semana pasada, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de más de 40 jueces y magistrados que han facilitado la evasión de la justicia por parte de delincuentes. Lo hizo desde Palacio Nacional, pero ignoro si va acompañada su declaración de una denuncia formal de hechos, porque supongo que hay mecanismos para investigar y castigar a jueces que jueguen chueco, ¿no? Eso es lo que debería de ser. No únicamente utilizar el púlpito presidencial para hacer señalamientos o descalificaciones hacia el Poder Judicial, hacia jueces, magistrados o ministros, como fue parte del estilo del entonces presidente López Obrador. Es muy fácil señalar y decir que los juzgadores liberan delincuentes. Pero a ver, en el caso de que así sea cierto, ¿qué es lo correcto? Presentar finalmente las denuncias. Proceder en consecuencia, ¿no? Así es, ante el Consejo de la Judicatura, para que se inicie una investigación a partir no solamente de la manifestación verbal, sino con pruebas. Y esto considerando que asumo
que analizaron perfectamente el actuar de las fiscalías, sea la federal o sea las locales, para saber que las carpetas de investigación están perfectamente bien integradas, el trabajo del Ministerio Público y de las policías de investigación, un trabajo ético y profesional impecable, y por eso hacen señalamientos de que los jueces son los que liberaron. Y frecuentemente están mal planteados los asuntos que litiga las fiscalías. Claro, Carlos, es que justo eso fue parte de la crítica que se ha hecho a esta reforma judicial del 15 de septiembre pasado. Si la reforma era para fortalecer el sistema de justicia, tenía que ser una reforma integral y además con un diagnóstico y una reforma integral en donde se incluyeran a las fiscalías, a las policías de investigación, policías municipales. Los servicios periciales, los forenses, el sistema penitenciario. Además, las comisiones de derechos humanos, las comisiones de atención a víctimas, es decir, que realmente fuese una reforma y que integral. se tomara en cuenta el criterio del Colegio de Abogados. Por supuesto, universidades. De las universidades, las facultades de Derecho. Sociedad civil, es decir, realmente una participación amplia y sobre todo que iniciara con un diagnóstico. Pero esta reforma judicial se hizo desde la venganza del entonces presidente. Pero él dio un diagnóstico, dijo, el Poder Judicial está podrido. Pues el diagnóstico es solamente una aseveración de la cual no ha habido pruebas, porque simplemente si efectivamente el Poder Judicial de la Federación, todo o una parte, es corrupto, hay que presentar las pruebas. Si no hay pruebas, uno está calumniando. Pero si finalmente uno decide no presentar las pruebas, entonces uno está siendo cómplice de esa corrupción. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una situación que no va a mejorar el sistema de justicia y mucho menos que esto es finalmente una purga de todos los jueces, que estamos hablando de que va a ser la mitad el 1 de junio, en las elecciones del 1 de junio, y que van a tomar protesta para el 1 de septiembre próximo y en 2027 el resto de jueces y de magistrados. Bueno, esto va a llevar a la votación pues en prácticamente todas las entidades porque lo del Poder Judicial Federal es para toda la ciudadanía en el país. Más 19 estados en donde va a cambiar el Poder Judicial local. En Veracruz esto va a hacer que cada votante tenga 17 boletas. Aquí en la Ciudad de México entiendo que serán 6 para las elecciones federales, más 3 para los juzgadores del Poder Judicial de Ciudad de México. Poder Judicial de Ciudad de México. Así es. Pero tengo una inquietud que a ver si un abogado constitucionalista me la aclara. Esta es la boleta prevista para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Son 64 nombres, entiendo, de donde cada votante deberá o podrá seleccionar a 5 mujeres y a 4 hombres para que integren el nuevo pleno o el futuro o el próximo pleno de la Suprema Corte de Justicia. En cada listado se señala cuál de los 3 poderes lo propuso. Aquí viene una mentira evidente. Hablan de que el Poder Judicial propuso y el Poder Judicial no propuso ni a uno solo. Una violación a la propia Constitución. Porque eso fue una resolución del Tribunal Electoral ordenándole al Senado que metiera a los preseleccionados por el Comité del Poder Judicial, que los sometiera a una tómbola. Entonces ya no hubo un examen de probidad. Eso es inconstitucional. Bueno, pero así es. A ver, abogado, supongamos que de los 64 nombres hay 1 o 2 personas, no sé de qué sexo, que yo diga, pues, por lo que sé de esta persona, esta señora o este señor, pues voto por estos 2. Y nada más vote por 2. ¿Qué hago con las demás casillas? Que si las dejo en blanco, alguien en algún momento puede rellenar. Claro, y uno no puede decir tachares porque eso implicaría como que se está votando. Es decir, si uno quiere realmente emitir un voto, va a haber un tema de confianza
ante el INE, porque el INE solamente en exclusiva es quien va a contar los votos, que es parte de las irregularidades y es parte de que no hay estándares mínimos democráticos en esta elección judicial. Habría que recordarle a la audiencia que normalmente en las elecciones federales aproximadamente 1,5 millones de personas, ciudadanos, son quienes en la casilla cuentan los votos. Esto no va a ocurrir en esta elección, sino que los funcionarios de casilla lo que harán será solo empaquetar por tipo de judicatura o por tipo de selección de jueces de distrito, de circuito, para el tribunal de disciplina, etcétera. Solo los acomodará en paquetes y además no va a anular todas las boletas que sobran, que se imprimieron 600 millones de boletas. Sí, es una locura, y por eso si, por ejemplo, si tú fueras a votar el día de la jornada electoral para ministros de la Corte y solamente vas a votar por uno, pues la recomendación sería que no lo dejes el cuadrito en blanco, que lo taches y pongas ahí una leyenda de que no quieres utilizar alguno de los demás casillas, pero... O solo voté por la número tal. Solo votar, pero eso no quita de que al momento de contar alguien diga, bueno, pues ¿saben qué? Pues vamos a corregirle aquí al ciudadano y vamos a ponerle aquí que siempre sí votó al final, que primero se arrepintió. O lo anulamos. O lo anulamos, es decir, estamos ante ese riesgo, Carlos. Bueno, le pido al abogado Francisco Burgoa que aguante aquí. Vamos a terminar de hablar sobre la elección que ya está como el lobo del que se hablaba, que ahí viene el lobo, pues el lobo está a la puerta. Casi. A la vuelta de 15 días. Muchas gracias, aquí aguantas y mañana siga usted la continuación de esta charla.